¿Qué nos define como persona? ¿Qué nos hace ser personas? ¿Podemos ser alguien fragmentado y aún así ser nosotros mismos? Son ese tipo de preguntas que de buenas a primeras no tienes una respuesta clara, una respuesta certera. Y si te digo que podrías dividir tu mente en dos personas sin saber lo que tu otro yo hace, piensa en cómo se enfrenta a la vida de él, su otra vida, ¿o es acaso tu otra vida? Sé que suena confuso, pero la respuesta la encontramos en Severance, esa serie del que todo el mundo habla. Ha llegado a su final de la segunda temporada y qué obra de arte. Severance es de esas series que te entregan pequeños detalles y tú debes desentrañarlos para que de esta manera puedas llegar al verdadero mensaje que Ben Stiller, el creador y director de la serie, quiere que hagas, y en este video repasaremos lo que fue la segunda temporada y qué podrá pasar en la tercera temporada, que de hecho Apple TV ha confirmado. La temporada inicia con un Mark viviendo las consecuencias por sus acciones gracias al final de la pasada temporada, en donde este se entera que la señorita Casey en el mundo de fuera, en el Exus de la oficina, es su difunta esposa, lo que no contaban en el mundo real que ella seguía viva. El equipo de Mark ha cambiado, sus anteriores compañeros han sido despedidos. El señor Milchick ahora ocupa el lugar de Cobell. Le da la bienvenida a Mark y que las cosas han cambiado. Este le cuenta a Mark que gracias a sus acciones revolucionarias ahora no solamente él, sino su equipo entero son reconocidos afuera y que habrían grandes cambios en sus vidas, iniciando con el nuevo equipo de Mark que antes se ha comentado. Mark solamente tiene una cosa en mente: ejecutará un plan de sabotaje para que su equipo anterior vuelva, y se da cuenta del intento de sabotaje que pretendía hacer poniendo un papel para el Exus de uno de sus compañeros. Es fácil para el señor Milchick prever las intenciones de sabotaje a alguno de sus compañeros. Lo que no contaba el señor Milchick era de la astucia de Mark, pretendiendo engañarlos, que no se percataron del otro sabotaje que hizo en la cocina, siendo esto mentira, con la única intención de ir al escritorio del señor Milchick y dar un pedido de auxilio. El primer episodio finaliza con Mark reuniéndose con sus compañeros y con un regreso con Haley, que marcará un antes y un después para la vida de nuestro protagonista. El segundo episodio nos trae como protagonista al señor Milchick, tratando de remediar lo sucedido por los intus de nuestros personajes en el mundo fuera de la oficina. Tenemos a Milchick visitando a Dylan, Irving anunciando que están despedidos y, como no, visitando a Mark para encontrar respuestas de lo que el posible intus haya mencionado a sus allegados. En este punto es vital la intervención de la hermana de Mark, Devon, desconfiando plenamente de Milchick y de todo el mundo que esté alineado con Lumon. Gracias a la intervención del intus de Mark en Lumon, Milchick se ve obligado a seguir con las demandas de Mark y volver a traer al equipo original para que estos completen Cold Harbor. El episodio 3 arranca con todo. Mark, por su parte, sigue empeñado en querer saber el paradero de la señorita Casey y se embarca con Haley a buscarla, llegando a una especie de campo plagado de cabras. Es la segunda vez en esta serie que miramos a estos animales y seguimos con la inquietud si nuestras dudas serán resueltas a lo largo de los capítulos. Estos son emboscados por las personas encargadas del campo. Mark, demostrando dotes de líder, enfatiza y hace entender a la gente que lo que pasó con la señorita Casey podría pasarle a cualquiera de ellos. Por otro lado, Dylan tiene una de las sorpresas inesperadas. Conoce a la esposa de su Exus. En una especie de cita rara, extraña, que sabemos todos, Milchick utilizaba a Dylan para separarlo del grupo de sus compañeros. Recordemos que en la primera temporada para sus compañeros, Dylan lo era todo. En estos episodios lo vemos alejado y queriendo saber más de su vida fuera de Lumon. Irving, por su parte, visita a Felicia para recordar lo buena persona que era Bort. Felicia se percata de uno de los dibujos de Irving, de ese pasillo oscuro que su Exus tenía pintado en su casa. Felicia le recalca que es la oficina de exportaciones. ¿Qué exportan?, nos preguntamos todos.
dudas y más teorías que los espectadores solo podemos dar. Cobell resulta que estaba a punto de abandonar el pueblo cuando algo en ella hace que regrese, tratando de volver a su antiguo puesto y poniendo condiciones para que de repente decida irse. El episodio termina magistralmente cuando el Exus de Mark trata de retener un mensaje para su Intus, haciendo una prueba de ensayo y error, con un reloj en el momento preciso pestañear y de esta manera retener el mensaje hasta que se ve interrumpido por Alexa, que recordemos fue quien reactivó la memoria de Petey, el amigo de Mark en la primera temporada. Esta le enfatiza que lo que intenta hacer es ridículo y no funcionará para nada. La única manera de comunicarse con su Intus es reactivándose. Mark, decidido a saber qué pasó con su esposa, acepta reactivarse, finalizando este episodio con las dos mentes de Mark por fin siendo una. El cuarto episodio, una obra maestra, de principio a fin, con el Intus de Irving despertando, buscando a su equipo en una zona llena de nieve, cuando de repente Mark desde la cima de la montaña se comunica a través de gritos con Irving. Ya al poder subir a la montaña se encuentra con el resto del equipo y Dylan asombrado mira al cielo. Recordemos que este fue el único personaje en el final de temporada que no miró el mundo de afuera. Retomando el episodio, tenemos una travesía del grupo hasta una cascada y es ahí donde el señor Milchick los espera con gran entusiasmo que han podido cumplir con el sendero y les hace saber que sus Exus estuvieron de acuerdo en pasar un fin de semana en las afueras para que disfruten de su acampada. Llegando la noche, el grupo disfruta de una fogata con la señorita Wong y el señor Milchick, siendo este el locutor de una historia fantasiosa acerca del camino que dio origen a Lumon. De repente Haley se burla acerca de estos cuentos, siendo una pista nuevamente que no es la Haley que todos conocen y se trata de Elena. Es gracias a estas burlas que el señor Milchick, disgustado, decide abandonar conjuntamente con la señorita Wong al grupo y que estos pasen la noche en sus respectivas carpas. Aquí tenemos uno de los momentos más decisivos, Irving impaciente con la historia del mundo exterior de Haley, quien tratando de buscar ayuda dio con un jardinero y le contó toda su historia. Irving no le creía nada, debido a que eran horas de la noche y ningún jardinero trabajaría a esas horas. El ambiente de nuestro grupo de personajes se rompe cuando Dylan y Mark no deciden intentar presionar a Haley para que cuente su historia y pasar de largo las acusaciones ilusas de un pobre Irving. Decidido, abandona el grupo para adentrarse al bosque en un mundo lleno de alucinaciones, donde Irving pasa la noche entera cuando plano seguido tenemos una escena de gran conexión entre Mark y Haley. Al finalizar, Haley le confiesa que no le gustó el mundo de afuera, no le gusta su vida y es importante que nos quedemos con esta última parte. Al día siguiente tenemos a una Haley al frente de la cascada del inicio del capítulo y a un Irving aún más decidido para buscar la verdad. Irving se acerca a Haley confrontándola y queriendo saber la verdad, decidido la agarra del cuello y grita desesperado para que el señor Milchick y los demás fueran a presenciar la falsedad de Haley. Estos, al llegar, piden desesperadamente a Irving que la suelte, pero este no se inmuta e intentando ahogar Haley, sucumbe y llama por su nombre a Milchick Seth, que desactiva el bloqueo. Al hacerlo, Haley regresa y se confirma que la Exus de Haley quiso ser el intruso, ese chivo expiatorio en el grupo, para sabotearlo desde adentro y que no vuelvan a intentar otro tipo de fuga a su vez. Esta tomó cariño a Mark, ya que veía en ella a su persona de confianza y su gran amor y muestras de cariño que la Elena que sabemos del episodio 2 se asombra ver a Mark y su Intus dándose un beso. El episodio finaliza con el señor Milchick despidiendo a Irving y acaba todo con el Intus de Irving entrando en un profundo sueño. Si tuviera la posibilidad de definir en una sola palabra este capítulo, sería cicatrices. El capítulo 5 de Severance nos da una lección acerca de esas heridas que no son tan fáciles de sanar, y lo más triste de todo son esas heridas del alma. Luego de esta introducción tan poética, encontramos a un Mark siendo una persona sin ningún tipo de norte, sin ninguna guía, sin rumbo fijo. Incluso
Diríamos que retrocedió a ese Mark de los primeros capítulos que solamente estaba por y para el trabajo. Para el funeral de Irving es simplemente una secuencia de hechos que el Intus de Irving no murió solamente, no está ahí ya. Tenemos a un Mark desconfiado que se siente utilizado por Elena y lo más impresionante de todo son las consecuencias de una Hayley que cargará con la desconfianza de todo su equipo por ser la mal llamada espía. Tenemos a un Dylan en una especie de redención encontrando en la parte de atrás del cuadro una imagen de Irving que dejó muy estratégicamente con una serie de indicaciones de cómo llegar a este cuarto de exportaciones que bien se ha dicho, tuvimos un breve vistazo al inicio del episodio. Finalizando este capítulo, tenemos el vistazo del Exus de Irving encontrándose con Kurt, que este lo estaba siguiendo e invitándolo a cenar el próximo día, y a un Mark Exus ansioso porque la reactivación no tenía resultados. Hasta que viene el final y poco a poco el Exus de Mark va recordando a su esposa aparentemente muerta en Lumon. Uno de los capítulos donde más cosas han pasado. Iniciamos con Mark Exus, que sigue con sus recuerdos gracias a la reactivación para dirigirnos en el interior de Lumon, donde Hayley y Dylan hablan de lo ocurrido con Irving. Dylan le confiesa haber encontrado un dibujo con coordenadas al cuarto de exportaciones. Mark y Hayley por fin se dan un espacio y este le confiesa que estuvo con su Exus, pensando que era ella. En la jornada de integración, Hayley, al sentirse usada por su Exus, no puede sacarse la idea de que su Exus construya recuerdos y que ella no pueda construir los suyos. Así que en un acto de amor tenemos una escena muy romántica, incluso cómica, ya que sabemos que por parte del Intus de Hayley es la primera vez que estará con alguien, que en este caso es Mark. Una vez finalizada esta escena, tenemos una pregunta inocente de Hayley preguntándole a Mark si fue diferente con ella. Este, sin inmutarse, decide besarla, pero empieza a sangrar. Mark, esto por los efectos secundarios de la reactivación y ni hablar del hambre voraz que tienen tanto su versión Exus como Intus. Dylan, por su parte, tiene una nueva jornada con la esposa de su Exus. Pasa algo sorprendente y es que se besan. Acto seguido, tenemos la cena a la que Kurt invitó a Irving, en donde conocimos al esposo de Kurt. Irving, curioso, le pregunta cómo este llegó a Lumon, y su historia se basa en que un día estuvieron en la iglesia y el sermón del padre los hizo reflexionar para que el Intus de Kurt fuera al cielo y su Exus al infierno. El Exus de Mark, que poco a poco está teniendo los recuerdos pero de forma lenta y ansioso, tratando de buscar una vía rápida. Es cuando Alexa le propone sobrecargar el chip que tiene. Mark, como todo un patán, decide irse e ir a un restaurante de comida china, ya que este está pasando por una hambre feroz, y es ahí cuando Elena se acerca para dialogar. En un momento empiezan a coquetear, luego Elena lamenta la pérdida de la esposa de Mark, Hannah. Mark, con un cambio de cara, dice que su nombre es Gemma. De repente, Mark empieza a toser y existe un momento donde se miran y Mark finalmente sale huyendo de ahí, como si algo empezara a llegar a su cabeza. Llegando a su casa, por fin decide de una vez sobrecargar el chip. El proceso es grotesco y muy explícito. Vemos cómo abren de forma literal la parte de atrás de la cabeza de Mark para inyectar una especie de suero para sobrecargar el chip. De repente, llega su hermana Devon, preguntando acerca de las actualizaciones. De repente Mark, impaciente, le dice que ya está trabajando en algo y empieza a seguir el proceso de recuerdos en Lumon y de momento a otro Mark se desmaya y cae sobre el suelo. El episodio termina con Irving saliendo de la casa de Kurt y en agradecimiento menciona que pasó una gran cena y espera repetirla otra vez. Llegamos al episodio número 7 con un flashback de Mark y Gemma. El día en que se conocieron. Pasó a seguir, volvemos donde finalizó el episodio anterior, con un Mark desmayado y sin responder, para luego pasar a otra escena de Gemma dentro de Lumon en un control de salud, donde nos percatamos que vive en el interior de Lumon, ya que en un closet está el vestido parecido al que usualmente la veíamos en la temporada pasada. Al pasar por una puerta escuchamos el típico sonido del ascensor,
el cual nos intuye que el Intus de Gemma hace presencia, mencionando al odontólogo que le gustaría descansar, que le den un poco de tiempo. Está asombrado, le informa que lleva ahí más de 6 semanas. En el momento de acostarse en la camilla, vuelve a sonar el pitido para presenciar a el Exus de Gemma y pasar por una puerta con el nombre de Cold Harbor. Escena siguiente tenemos nuevamente a Devon, con la esperanza que Mark despierte, y tenemos un recuerdo de cuando Mark coqueteaba con Gemma y varias escenas de ellos en el pasado, y en paralelo el punto de vista de Gemma dentro de Lumon, las escenas que ha vivido, el cómo en el mundo real estaba en una bañera llorando y con la pierna ensangrentada. Vemos una especie de cuarto de control supervisando lo que hace Mark, y como ven a la señorita Casey, que incluso intentó quebrarle las piernas en tono de broma, supongo, a un encargado de monitorear las cámaras. Es uno de los episodios con más información de la trama que hemos tenido. Nos enteramos que Gemma y Mark planeaban adoptar a una niña. Tenemos a Gemma en Lumon. En una revisión, el doctor la monitorea acerca de qué diente le dolió al estar en alguno de los cuartos, y Gemma menciona Cold Harbor. Está impaciente, pregunta si pronto volverá a ver a Mark. Y en otra escena tenemos un nuevo flashback de los esposos en el mundo real, y a Gemma un tanto impaciente porque Mark la acompañe. Al tener demasiado trabajo, decide no ir. Lo que no contaba era que sería la última vez que la miraría, ya que horas después policías llegarían a notificarle que su esposa ha fallecido. Vemos como incluso Lumon tiene controlada hasta la policía. Gemma, básicamente, su Intus, va a varios cuartos a cumplir un rol, una tarea, un desafío, una prueba de dolor, de sufrimiento, para ser monitoreada y ver cómo reacciona su cuerpo. Esto con el fin de probar un nuevo chip de Lumon, crear una nueva Intus y que ésta sea viable para los planes más adelante de Lumon. Pero poco a poco la situación va tornándose muy turbia. En una escena de una revisión, el médico a Gemma le asegura que Mark tiene una nueva esposa y una hija, a lo que ella no le cree y le da un silletazo. Tratando de escapar, lo consigue, pero al llegar al ascensor se activa su Intus, y esta al llegar a otro ascensor que posiblemente sea la salida para ella, vemos como Milchick hace acto de aparición y le revela que su Exus se equivocó de ascensor y le pide regresar, y ella lo hace. Y al momento de bajar, vemos al Exus de Gemma, desconsolada y triste porque sabe que no tendrá escapatoria y solo puede decir entre ella misma el nombre de su esposo, Mark. Y para finalizar el capítulo, tenemos a Mark por fin despertándose con un recuerdo de su esposa. El episodio 8 puede que sea para unos uno de los más flojos y aburridos de esta temporada, en el cual me incluyo. Sin ir más lejos, este episodio nos trae como protagonista a Cobble y cómo es su vida después de Lumon, y cómo trata de escapar y llegar a una especie de pueblo que tal parece fue construido por Lumon, y con una particularidad que Cobble iba ahí a buscar algo de su familia. Se encuentra con un antiguo amor suyo que la verdad no tiene tanta trascendencia a este episodio, no aporta casi nada si no fuera por su final, que visualizamos como Devon, la hermana de Mark, la ha estado llamando durante todo el episodio, y esta al final contesta, enterándose que Mark ha sido sometido al proceso de reactivación con su Intus. Y es aquí cuando llegamos al episodio 9. El episodio nos prepara lo que será este final de temporada, con un Mark al borde de la locura y desesperación por tratar de recuperar a su esposa, pero sabiendo que tratar de confiar en Cobble puede ser un arma de doble filo, ya que no confía en ella y su lealtad con Lumon es inquebrantable, aunque a lo largo del capítulo nos permitieran dudar. Tenemos a una Elena desayunando con su padre, pero este no muestra ni un ápice de amor por su hija. Tenemos a la esposa del Exus de Dylan mencionando que tuvo un beso con su Intus y que ya no volverá a ver al Exus de su esposo. El Intus de Dylan, al enterarse que no volverá a ver a su esposa, algo en él se destruye, incluso va a tratar de renunciar para que su Exus lo acepte. Y lo más importante, tenemos a las altas directivas de Lumon con la expectativa que su 25º proyecto, denominado Cold Harbor, ya está a punto de completarse.
Y en el final del episodio, Mark llama al señor Milchick excusándose que necesitaba tiempo y que mañana estará sin ningún tipo de falta. Y así es como llegamos al final de temporada. ¿Qué decir del último episodio? Si trato de describir lo que fue este capítulo, simplemente será arte y perfección. Son palabras que se vienen a mi mente al hablar de lo bien hecha y con gran cariño que han hecho esta serie, que han tomado su tiempo ya, porque esta temporada llegó 3 años después de la primera, la cual fue estrenada ya un lejano febrero de 2022. Aquí tenemos a Mark Exus hablando con una videocámara con Mark Intus, pidiéndole primero que todo perdón, y vemos cómo se diferencia y sabemos cuál es cual de forma muy práctica. El Mark que ha vivido por muchos años, el Exus, lo vemos en una escenografía afuera con una oscuridad de un tono frío, sin nada por qué seguir, viviendo que no sea por recuperar a su esposa Gemma, y a Mark Intus dentro de la cabaña con un color vivo, incluso representando su inocencia en cierto sentido, ya que recordemos, ha vivido por 2 años solamente. La discusión se basa y la lucha de conflictos es que Mark Exus quiere recuperar a su esposa Gemma. Para Mark Intus es solamente la señorita Casey, la anterior psicóloga que velaba por el bienestar de los empleados en Lumon, y poco más, ya que está enamorado de Haley y sabe que si ayuda a su Exus, que no conoce y que incluso lo ha metido a una vida llena de problemas, que su única función es servir los planes malévolos de Lumon, no es que Mark Intus tenga las mejores ganas y esté en las mejores condiciones para ayudar a su Exus, y sabe que si Lumon se acaba por más que la reactivación funcione y se mezclen sus recuerdos, él perderá al amor de su vida, a Haley, y no será más que simplemente 2 años para la gran cantidad de décadas que su Exus ha vivido. ¿Dónde quedará todo lo vivido por Mark en el interior de Lumon? La esencia de lo humano se desgarra en Severance, no como una herida abierta, sino como un abismo que se mira a sí mismo y no reconoce su propio reflejo. ¿Qué nos define como personas? La memoria acumulada, los amores que perseguimos, las decisiones que tomamos bajo el peso de nuestra conciencia. Mark S. escindido, separado, fragmentado, como quieran denominarlo, está entre su Intus y su Exus, encarnado la tragedia moderna, la fragmentación del yo en un mundo que exige lealtades divididas. Lumon no solo ha separado sus recuerdos, ha creado 2 almas en un mismo cuerpo, 2 existencias paralelas que se ignoran, pero cuyos actos reverberan en el destino de la otra. El Mark Intus ama a Haley con la urgencia de quien solo conoce el presente, porque el pasado es un vacío y el futuro una promesa ajena. Su amor es puro, precisamente porque no está contaminado por el dolor de su Exus, la viudez, la culpa, la huida hacia una empresa que le prometió olvido. Pero, ¿acaso ese amor es menos real porque nace en una prisión de ignorancia? ¿O es, en su limitación, más auténtico que cualquier afecto calculado en el mundo exterior? La pelea entre las 2 versiones de Mark finaliza con su Intus advirtiendo que si al momento de regresar no mira el ascensor de Lumon, este no ayudará a la esposa de su Exus. Y así es. Después de unos instantes, Mark se reencuentra con Haley, y esta le informa que el padre de su Exus la miró anoche y vio en ella la llama de Kirk, la cual en su hija Exus no miraba. Mark, por su parte, le cuenta lo sucedido con su Exus y cómo planean ir a rescatar a Gemma. Haley lo convence y se asegura que debe rescatarla, y eso planean. Luego de un par de horas, Mark completa Cold Harbor, su 25º archivo. El señor Milchick hace aparición con una banda sonora que estaba preparando durante 2 años a este hito importante. En un momento, Haley hace una jugada para encerrar a Milchick en el baño y le da la señal para que Mark vaya a rescatar a Gemma. Este lo hace, se cruza con un matón de Lumon, el cual es vencido, y en el momento que llegan al ascensor que conecta a la planta baja donde Gemma está retenida, el Exus de Mark hace presencia, ya que en esta planta los cercenados no están habilitados para estar, y en un accidente dispara al matón de Lumon y llega donde Gemma, su esposa, pero está aparte de el Intus
que conocimos en la primera temporada como la señorita Casey. Es una nueva versión de Intus, un Intus que no siente dolor ni sentimiento alguno. El dolor nos humaniza, la ausencia de él nos convierte en espectros, en ecos vacíos de lo que una vez fuimos. Cuando el Exus de Mark se encuentra con Gemma, no se reencuentra con su esposa, sino con una sombra que viste su abrigo, que manipula los restos de su vida compartida, pero que ya no alberga el fuego que los unió. Ella desarma la cuna con la misma frialdad con la que un técnico desmonta una máquina. No hay nostalgia, ni rabia, ni siquiera resignación, solo el silencio atronador de lo que ya no duele. ¿Qué queda de una persona cuando se le extrae el sufrimiento? ¿Puede existir amor sin el riesgo de la pérdida? La cuna desarmada no es solo un objeto abandonado, es el símbolo de un futuro que nunca llegó, de un duelo que nunca fue procesado. La Gemma original lloró esa cuna, la tocó con manos temblorosas, soñó con un niño o una niña que nunca nació. Pero esta nueva versión, esta Intus pulida por el protocolo Cold Harbor, no guarda memoria del dolor, y sin dolor no hay amor, porque amar es aceptar la posibilidad de sufrir, es abrazar la fragilidad de lo que puede romperse. Mark mira a Gemma y ve un abrigo familiar, un gesto mecánico, una parodia de lo que fue. El abrigo ya no huele a ella, ya no guarda el frío de aquella última noche. Ahora es solo un uniforme más, una piel vacía. La tragedia no es que Lumon haya robado sus recuerdos, sino que haya extirpado su capacidad de sentir. Gemma no es una mujer, es un algoritmo, un ente que ejecuta acciones sin significado. Aquí yace la pregunta más desgarradora: ¿somos nuestros sentimientos o somos nuestras acciones? Si Gemma realiza los mismos actos que antes, tocar el abrigo, desarmar la cuna, pero ya no los vive, ¿sigue siendo Gemma? ¿O es solo un cadáver emocional, un golem construido por Lumon para reemplazar a los muertos en vida? El verdadero horror no es la pérdida de la memoria, sino la pérdida de la empatía, porque sin empatía no hay conexión. Sin conexión no hay humanidad. Mark no solo lloró por la Gemma que perdió, sino por la certeza de que, aunque recupere su cuerpo, nunca recuperará su alma. Pero todo cambia cuando esta nueva versión de Gemma sale del perímetro que controla el chip de este nuevo Intus. Vemos a la Gemma amorosa, cálida, que con solo una mirada, que tras 2 años, ve a su esposo y se besan sin parar, cuando están dentro del ascensor. Pero el momento de llegar a la planta en Lumon, que ya conocemos, volvemos a tener a Mark S. y a la señorita Casey, los cuales no tienen ningún tipo de atractivo, y al darse cuenta que estaban besándose, se apartan sin pensarlo 2 veces. Insisto, esto es algo perfecto que hace la serie de cómo podemos diferenciar las variantes de nuestros personajes. Todo parece ir bien, tienen la puerta de salida para abandonar las instalaciones. La señorita Casey sale y vemos como su Exus hace presencia. Gemma está de vuelta y contempla a Mark. Ella no sabe que su esposo fue separado y que mira a su Intus. Y en un momento Mark S. está en la decisión de irse con una mujer que para él no representa nada. En cambio para su Exus, sí. O irse con Heli, el amor de su vida, y tratar de gestionar una revolución de Intus. No se lo piensa mucho y vemos como Mark se va con Heli, corriendo por los pasillos de Lumon. La escena final de la segunda temporada es un puñal envuelto en terciopelo, desgarrador para unos, sublime para otros. Gemma fuera de Lumon espera con ansia el reencuentro con su esposo, ignorando que quien camina hacia ella no es el hombre que amó, sino su Intus, un extraño que lleva el rostro de Mark, pero el corazón de otro. Y cuando este Mark elige irse con Heli, no solo abandona a Gemma, sino que niega su propia existencia anterior. La traición como acto de libertad. Mark Intus no conoce a Gemma, conoce a la señorita Casey, la terapeuta para él. Ella es un fantasma, una mujer cuyo dolor no le pertenece. Su amor por Heli es real, nacido en la claustrofóbica pureza de los pasillos de Lumon, donde cada mirada, cada roce, fue un acto de rebelión. Al elegirla, no está traicionando a Gemma, está siendo fiel a sí mismo, a la única vida que recuerda.
Pero aquí surge la pregunta moral más brutal. ¿Tiene derecho a ser feliz a costa del sufrimiento de otro? Gemma no solo pierde a su esposo, sino que lo ve huir con la hija del hombre que los destruyó. Es una doble humillación, el abandono y la complicidad involuntaria con el enemigo. Recordemos, Gemma no sabe que Elena ni Mark han sido cercenados y que no son las personas que cree ver. Gemma, la eterna espectadora de su propia tragedia. Si lo trasladamos el significado a un género literario, Gemma espera como Penélope, pero no hay Odiseo que regrese. El hombre que amó ya no existe, y el que queda es un extraño que prefiere a otra. La ironía es cruel. Gemma fue rescatada físicamente, pero emocionalmente sigue prisionera. Su dolor es ignorado por la narrativa, porque en esta guerra entre Intus y Exus, los Exus solo son fantasmas de un pasado que ya no importa. ¿Es justo lo que hizo Mark? Desde un punto de vista romántico, sí. El amor de Mark por Hayley es auténtico, nacido de una elección consciente, no de obligaciones impuestas por una vida anterior, pero desde una perspectiva ética. Su decisión es monstruosa porque Gemma no es un obstáculo, es una víctima, y al dejarla atrás, Mark Intus se convierte sin quererlo en otro instrumento de Lumon, porque a pesar de todo, este abandona a su esposa, sin ningún remordimiento. ¿Es acaso el verdadero propósito de Lumon? ¿Y Mark lo consiguió? Son preguntas que serán resueltas en la temporada 3. La gran paradoja, ¿quién merece ser feliz? Mark Intus merece amar a quien elija, sin cargar con culpas ajenas. Hayley merece escapar de su destino, como Elena, la heredera de un imperio siniestro. Hayley R, o más bien Elena, es el espejo roto de esta contradicción. Su Intus se rebela contra la jaula que su Exus ha construido con sus propias manos. Aquí yace el núcleo de la tragedia. Somos dueños de nosotros mismos cuando nuestras decisiones nos traicionan. Elena eligió Lumon, pero Hayley la desprecia. ¿Cuál de las dos es real? ¿La que nació en la cuna del poder o la que grita libertad en las sombras de un cubículo? Y luego está Gemma, la señorita Casey, un fantasma administrado por la corporación. Ella fue esposa, pero ahora es una funcionaria sin historia, un alma reescrita. Cuando Mark la mira, ve a la mujer que amó o a la psicóloga que lo ayudaba. La memoria es el tejido de la identidad y sin ella, el amor se convierte en un acto de fe. Puede amar el Intus de Mark a Hayley sin traicionar a su Exus, que aún ama a su esposa Gemma. ¿O acaso ambos amores son válidos, surgidos de versiones igualmente legítimas de un mismo ser? Pero en este triángulo desgarrador no hay final justo, solo hay elecciones que hieren. El romanticismo trágico de Severance. La serie no nos da héroes ni villanos, sino seres fracturados que buscan amor en medio del caos. Mark no es un traidor, es un hombre que por primera vez elige. Gemma no es una víctima pasiva, es el símbolo de un amor que el mundo ya no tiene espacio para albergar. La pregunta que Severance nos arroja con ferocidad es esta: ¿nos define lo que recordamos o lo que elegimos en el instante? Si el Intus de Mark sacrifica su felicidad por su Exus, al que no conoce, ¿está siendo noble o está anulando su propia existencia? Y si el Exus recupera a Gemma, ¿estaría matando a Hayley, la mujer que su otra mitad ama? En este laberinto, el verdadero horror no es la separación, sino la posibilidad de que no haya un yo verdadero. Solo capas más profundas de conciencia que se transforman en máscaras. Tal vez ser persona no sea tener una esencia inmutable, sino navegar el conflicto eterno entre quienes somos, quienes fuimos y quienes podríamos ser. Severance nos recuerda que el amor en cualquier versión de la realidad es el único acto de rebelión que perdura, porque incluso en la fractura el corazón elige, y esa elección, aunque efímera, nos define más que cualquier recuerdo. ¿Está bien lo que hizo Mark? Depende de qué Mark le preguntes. El Exus lo odiará por siempre. El Intus solo sabrá que, al fin, es libre. Y así, Severance nos deja con la pregunta más dolorosa de todas. ¿Vale la pena
ser feliz si tu felicidad destruye a alguien más? Y este ha sido el análisis de la segunda temporada de Severance, una introspección hacia la fractura del ser, el amor en medio del caos y las decisiones que nos definen, incluso cuando no sabemos quiénes somos realmente. Si este viaje dramático y romántico por las sombras del humo te ha conmovido, no olvides darle me gusta, activar la campanita para no perderte los próximos análisis, suscribiéndote a Movie Pixel, porque el cine, las series y los videojuegos no son solo entretenimiento, son espejos que nos devuelven preguntas sin respuesta. ¿Qué versión de ti mismo elegirías ser? Hasta la próxima.